Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Indigo Studios. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Muchas de las cosas que hablamos a veces cuando hablamos de cine, meterse a esto de hacer cine, es cómo fue nuestra incursión en esto, ¿verdad? Entonces a nuestra invitada pues yo la conocí antes de su proceso de que se metiera a todo este mundo del cine y luego pues fuimos viendo pues cómo ella agarró esa pasión por cine y ahorita pues está aquí en el estudio hoy para contarnos un poquito de cómo ha sido su experiencia en este recorrido del cine o de esta industria que están haciendo de cine hondureño. La señorita Selene Armijo. Selene, gracias por estar acá. Gracias, Fabricio. La verdad que sí, ha sido un recorrido bien extraño desde que nos conocimos. Yo trabajaba de recepcionista en un espacio y ustedes tenían una oficina y la verdad que estar en ese espacio donde me pude como envolver de todas las personas fue lo que me hizo conocer esa séptimo arte. Contame un poco cómo fue, porque una de las cosas que hablamos con otra de nuestras invitadas es lo importante de los espacios, ¿verdad? Porque de repente a veces las personas tienen la curiosidad o tienen como que me gustaría Ujú. probar esta parte creativa, o se mira interesante eso del cine, porque de repente he visto personas que andan en proyectos, pero ¿dónde aprendo? ¿Dónde son esos espacios donde yo puedo acercarme y ver qué es lo que enseñan y para poder aprender cómo se hace? ¿Cómo fue ese descubrimiento para vos? Bueno, pues fue trabajando en este mismo espacio donde llegaban diferentes personas a hacer networking y usaban los salones. Pues cuando yo recuerdo que vi a Ana Martins y a Laura Bermúdez, con también Jessica Ifarro, que son parte integrantes de la colectiva de cineastas, y yo las miraba que estaban como en movimiento, estaban en un proyecto que se llama Transformando Imaginarios, y pues a mí me interesó bastante. Siempre me ha interesado el arte en general, pero no es como que yo puedo pintar o no puedo cantar, o sea, no puedo tocar un instrumento también. Soy una persona que es muy organizada y yo miraba toda esta parte que, por ejemplo, Ana hacía en la producción y me llamó mucho la atención. O sea, es una persona que tiene como el control sobre todo el set. A veces pensamos que es el director. Em, Vi la convocatoria de la colectiva de cineastas. Ellas tienen una escuela que se llama Una Mirada Propia. Vos tenés que ya tener como el proyecto que vos querés desarrollar dentro de esa escuela. No te admiten solo porque vos querrás entrar, sino que ya tenés que tener como esa motivación. Entonces, sí vi la aplicación, vi que todos los puntos los llenaba, aportaba bastante, solo tuve que plantearme bien como una idea y sí lo hice, pero lo hice con miedo. Y cuando ya me dijeron que había entrado a la escuela, pues para mí fue ya como iniciar en el camino. Claro. em, en ese camino, primer camino de aprendizaje, ¿qué fue la primera área donde te enseñaste o empezaste a aprender? ¿Guión o Nos un poco de enseñaron primero producción? como es bastante la orientación de género dentro del cine, porque también sabemos que este es un rubro donde las mujeres, por ejemplo, se están abriendo más caminos ahora. Es como, somos como bien empíricas, o sea, estaban como desbalanceado, se podría decir. Entonces nos enseñaron siempre la orientación de género para que nosotros pudiéramos dar nuestra propia mirada. Podías tocar cualquier tema, pero siempre dándole como tu toque femenino. Después nos introdujeron al guión y nos recomendaron un libro de Esther Anino, que ella es como que te va guiando para la escritura del guión. Ya cuando ya te ponen a escribir el guión, vos decís como, uy, no pensé que Sí, solo era la sinopsis. sí, a veces pensamos que solo es bueno agarrar y escribir, ¿verdad? Pero de Sí. repente hay cositas como formatos, sintaxis que hay que tomar en cuenta, bueno, estructura propia para un proyecto cinematográfico. Contame un poco cuando llegaste a la idea para tu primer corto, Ósculo, tuvimos la oportunidad de que nos lo mostraras. Contanos un poco ese proceso de idea a empezar a darle forma y de que decidiste que ese iba a ser tu primer proyecto. Bueno, quería tocar el tema, creo que sí era como un tema de género, porque es algo que te piden, es como hacer un pastel, pues. O sea, hacer un pastel para un baby shower, para una despedida soltera, etcétera. Pues a mí me pedían algo con orientación de género, pero quería hacer algo diferente. Quería tocar un tema donde niños fueran juzgados y generalmente pues en el cine te dicen, trabajar con niños y animales es difícil. Y yo pues sí quería algo nuevo, quería algo fresco y
Pensé en un juego de unas niñas que estaban jugando los besos peyoyos, que es como tronarse los besos aquí en el cachete, y en una de esas se dieron un beso desprevenido. Y pues eso hace que toda la escuela las juzgue, porque es una escuela donde enseñan bastante como la parte cristiana. No utilicé uniformes porque me gustaba como romper ese margen de que ya ves con Cubayera Blanca es escuela pública, esto es escuela privada, Sí. sino que eso puede suceder en cualquier ambiente. Y la verdad que las asesoras que tuve en escuela fueron las que fueron dando este desarrollo a la historia, porque yo veo la primera vez que escribí la historia y no es la misma al final. O sea, uno, creo que entre los talleres, las asesorías y entre más relees tu guión, ya vas como modificando y dándole forma. Sí, y algo que me llamó mucho la atención, bueno, como compartíamos el mismo espacio de trabajo, fue esa, esa Selene cuando estaba empezando a meterse en la parte del cine. Y yo creo que es un antes y después, ya cuando uno tiene como su primer proyecto ya rodado. Ya se mira una Selene ya Em- con músculo, ya Empoderada. empoderada, ya con una mejor idea de haber puesto en... Porque una cosa que a veces uno cuando hace su primer proyecto, yo me acuerdo la primera vez que escribí mi primer guión y era la primera vez como que un equipo de trabajo que también lo conocí a través de un taller, implementando ese primer guión. Y al final es algo bien interesante, ¿verdad? Porque uno sabe o uno le dicen y uno sabe que al final sí es bastante trabajo en equipo y es bastante, pueden ser largas horas cada día de rodaje, pero hasta que uno ya tiene esa primera experiencia es que uno se da cuenta que, bueno, sí, esta parte es bien creativa y es bien bonito el trabajo en equipo, pero también hay un elemento de seriedad, ¿verdad? Sí. Que no es, creo que hay un aspecto jovial, pero cuando a medida se acerca la parte de ya el rodaje, ya esa parte de jovialidad ya se convierte en disciplina, ¿verdad? Y uno tiene que tener eso en mente, ya que muchas personas a veces que piensan que lo miran a uno haciendo cosas desde afuera y piensan que solo es de venir y como juego. Sí, Pero, todo el trabajo que lleva el trasfondo para producir un cortometraje, la verdad que la vez pasada, actualmente estoy produciendo un cortometraje y se me acercó una amiga y ella estaba viendo como toda mi manta de Excel y fue como, ¿y eso qué es? No, o sea, es mi presupuesto detallado, pero también tengo este y también tengo este presupuesto y tengo esto y le comencé a enseñar como todo mi drive, yo sintiéndome orgullosa de todo mi trabajo pre. sí. Y ella fue como, no pensé que el cine tuviera tanto trabajo de por medio. A veces la gente piensa que solo es agarrar una cámara y ponerte a dirigir a las personas, pero yo creo que la organización y cuando está bien planteado un proyecto, cuando lo organizas, está bien planteado, sos serio, puedes coordinar el equipo, puedes también dominar los diferentes sentimientos que están ahí porque también, o sea, todos somos diferentes, que aquel se peleó con el otro, uno tiene que mantener la cordura también como la cabeza del equipo. Creo que eso es bastante elemental. Bueno, Cuando yo rodé Ósculos, no llegó mi actriz principal, por ejemplo. Yo casi pierdo la cabeza a las 5:40 de la madrugada y no me contestaba las llamadas. Y fue tomar una decisión y yo no sabía, o sea, solo estaba con mi productora. Yo como, no llores, Selene, no llores. sí, puede Sí, volverse bien estresante, ya que sí, por mucho que uno planifique, siempre hay cosas que imprevistos. imprevistos. Y más con el tema, yo creo, actoral, que a veces de repente en proyectos independientes, a veces uno castea personas que de repente es primera vez Sí. trabajando, ¿verdad? Entonces también eso es a veces que voy a pasar o el carro va a pasar a las 4 de la mañana y las horas pueden salir hasta como las 10 de la noche y puede ser una semana. A veces esas cositas que a veces la gente como que llega a un punto donde no sé por qué me metí a esto y a veces no saben cómo salirse y que mejor se hace Ujú. te gustean, ¿va? Sí, creo que también es aprender a manejar esa situación porque no es para cualquiera el cine. La verdad que una vez me vi una entrevista de Guillermo del Toro donde dice que las películas tienen todo para no realizarse. O sea, yo sentía que cada día que se acercaba al rodaje, y no solo de Ósculo, porque también estaba produciendo otro corto de otra compañera, sentía que cada día las cosas se iban complicando cada vez más. Y yo decía, ¿será que voy a poder con esto? O sea, está como el autosabotaje también, porque
Era mi primer proyecto. Yo no sé cómo te sentiste vos también en tu primer proyecto. Yo tenía mucho miedo, no sabía si realmente mi material valía la pena, pero ya cuando vi todo en la post-edición me sentí orgullosa. Creo que también el primer proyecto que uno hace no es como el que se siente más orgulloso, pero te da escuela. Sí. Porque estar, Bueno, ¿sí? con nosotros disculpa que te interrumpa, para nosotros era el primer proyecto y mi situación fue similar a la tuya, ¿verdad? Vos estabas en tu ambiente laboral, de repente mirabas personas que se dedicaban al rubro y como se dice, como esa atracción para ver cómo se hace. En mi caso también, pero tuve una particularidad que a medida se acercaban los tiempos de, bueno, ya terminar el guión y ya uno miraba, en nuestro caso era un curso de producción audiovisual en Level 7 y las clases eran los sábados. Entonces ya un punto donde se suma todo, ¿verdad? El trabajo, las responsabilidades laborales y mezclado con lo que, porque el cine te exige mucho, tanto mentalmente, físicamente y puede ser bien drenante si uno tiene como que no sabe balancear sus actividades, ¿verdad? Entonces ya llega un punto donde yo estaba casi me salía porque no, esto yo creo que es mucho y sentía como abrumado. Entonces pasé ese valle, por decir así, y ya cuando salimos, pues sí, no, vamos a hacerlo y vamos a ver hasta dónde nos lleva esto. Yo pasé por esa dificultad también. Después de, me lo habían advertido, no agarres dos puestos que sean muy fuertes. Yo tenía el de directora en mi cortometraje y el de productora en el otro corto. Y casi que yo decía como no, tal vez eso no es para mí. Y bueno, ahí fue que mi consejero personal, que es mi pareja, yo le dije como no, yo creo que voy a irme por otra carrera mejor universitaria. Y él fue el que me detuvo y me dijo, no, o sea, ¿qué le pasa? Ahorita está cansada. Y él es médico, él está acostumbrado a estar estudiando, o sea, uno tiene que estudiar bastante, tiene que matar, tiene que dejar el extra para poder salir adelante y sobresalir con los demás y salir con su trabajo, o sea, usted puede, me dijo, siga adelante. Y eso fue después de rodar los dos cortos, que fue en el 2022, estuve como voluntaria en la colectiva, no, nunca estuve como así al 100 en un proyecto, hasta finales del 2023, inicios de este año, porque sí quería como tomarme ese descanso y ese respiro, pero también sabes que esto es como un deporte. Si vos no lo estás practicando Claro, constantemente, te deja atrás porque hay nueva tecnología, puedes hacer nuevos formatos, un montón de sí. cosas nuevas. Sí, definitivamente si uno, yo creo que hay un balance, ¿verdad? Entre estar haciendo, pero también hay unos lapsos en la cual uno de repente aparentemente no está haciendo, pero uno está aprendiendo, aprendiendo a través de talleres, bueno, hoy en día pues hay talleres desde Sundance que te tiene sus laboratorios con ganadores de Oscar, donde uno puede ir medio sacando esos tallercitos y aprendiendo algo. Entonces cada vez más, por ejemplo, una de las cosas que yo miré de sacando un taller con de esas webinars gratis que dan con los directores de los Daniels, que lo llaman, es la parte de edición, pues ya antes como que la tenías que tener como una super computadora para poder editar, ¿no? Ahora ya todo el mundo colabora en la nube, por ejemplo. Ujú. Entonces uno aprende, bueno, ahora cómo puedo hacer eso con los mismos programas de edición, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo empezar a crear un entorno de postproducción, por ejemplo, donde tenga colaboraciones, donde puedan ellos ya ver los cortes, dar feedback y sin necesidad de Sin todo estar estar, exportando tanto. más cuando las personas no están de repente en la misma ciudad, ¿verdad? Em, yo creo que una de las cosas que yo siempre he visto en vos es como que es buena organizándose. ¿Cuáles son esas de repente pros personales y profesionales que vos has como que ido implementando de repente en el mundo como cineasta, ¿verdad? Ya que muchas veces la parte de producción, creo que en el mundo normal, que no tiene nada que ver con el cine, lo llaman project management, por ejemplo, Ujú. manejo de proyectos. Y eso son habilidades que de repente me imagino que vos has podido aportar o te han servido bastante para armar tus proyectos. Creo que primero me gusta saber qué quiere el director, en todo caso, como productora. Qué es lo que quiere, cómo se lo imagina, porque así podemos aterrizar la idea. Después, actualmente yo sí trabajo bastante con el Excel, el Drive,
porque sí me gusta que todo el equipo de trabajo pueda tener como acceso al material, material histórico, fotografías o la lectura del guión, etcétera. Actualmente estoy utilizando, quiero entrar a la asistencia de dirección y hay una nueva plataforma, se llama Studio Blender, muy buena, Uy, esa es buenísima. buenísima, sí. Nosotros, bueno, yo la usé para el proyecto reciente que hicimos y la verdad es que, bueno, hay una versión pagada, ¿verdad? Porque hay una versión gratis que le dejan como las cosas Como a a medias, medias a uno, sí, e inclusive hasta para pero vale poder la escribir un pena guión, pagarlo. pero para ese proyecto, bueno, la activé como por un par de meses y, uy, la verdad Es que completo. es completo y los planes de rodaje los puedes actualizar sobre la marcha y la gente que ya tiene el link ya solo accede y ya puede ver los cambios realizados. Por eso me gusta entrar a talleres, fíjate. Eso lo recomendó una maestra tuvimos un masterclass, un Women Masterclass con sección industria. Era pagado, pero me gané una media beca. Y ella nos pasó como varias plataformas o libros que nosotros podíamos investigar para mejorar y facilitar nuestro trabajo, porque sí, a veces sí me siento como atribulada con todas las cosas que se vienen encima y sí toca como organizar bastante bien. Es un poquito complejo, la verdad. A veces cuando yo veo al final del proyecto, yo no sé cómo lo hice. O sea, sí, No sabes cómo llegué aquí. creo que voy como hormiga, ¿sabes? Como lo que veo, hago toda la lista, me ahogo porque veo que es una cantidad grande de cosas y uno suele ser todólogo. A mí me pasa que cuando se acercan los días de producción, como que el estrés se vuelve más y más y más y más y más. Y hasta que, y durante el rodaje uno no, aunque pudiera uno descansar un poquito, como que esa relajación uno la guarda hasta para después de que te finalice el Te dejas rodaje. caer como todo el Sí, peso. Sí, a mí me sí. pasó también. De ahí uno tiene como una etapa post-rodaje en la cual uno está así como varios días descomprimiendo. Y después vuelve la tensión cuando ya vuelve el montaje. Sí, y en postproducción ya empezar a ver cómo armar ya todo lo que grabaste. Generalmente uno trata de darse por lo menos una semanita mínimo y ya después uno ya empieza, porque ahí tienes que ver todo el material y empezar a organizar. Es todo un arduo trabajo que nos gusta pues hacerlo. Em, ¿Cómo fue tu primera experiencia? Porque yo me acuerdo, bueno, la primera vez que yo dirigí actores versus que era la primera vez que, bueno, no había hecho nada y todo era como a través de lo del curso y ver materiales en línea. ¿Cómo fue esa primera como ejecución de dirigir un actor? ¿Cómo te sentiste? Fue una experiencia un poco extraña porque no estaba acostumbrada como exactamente decirle a alguien cómo comportarse. Y ese es el trabajo de un director. Es como no me gusta cómo lo estás haciendo, tal vez lo puedes hacer un poquito más divertido, más natural. Tuve que educarme y uno de los actores que tenía dentro del cortometraje, él ya era experimentado, entonces se me ocurrió la genial idea de darle una capacitación a todos los actores porque creo que solo tenía 2 que eran estudiados y los demás eran su primera vez frente a una cámara. Y ya sabes, vos que has dirigido también actores que tener por primera vez a niños frente a cámara o adultos se ponen tensos, comienzan a sobreactuar o sacan palabras que tal vez salen de nuestro vocabulario hondureño, comienzan a hablar con el tú cuando es con el vos. Mm. Entonces, él nos enseñó muchos como ejercicios para relajarnos y creo que yo siempre trataba de leer el guión en el momento, porque también era como, quería estar pendiente de todo, creo que tenía como esa manía. Y en ese momento me di cuenta que me gustaba más la producción, porque yo siempre estaba como con el ojo, como Ujú. camaleón en un lado viendo, pero estaba con los actores. Pero entonces trataba de leer mi guión, ver lo que seguía, hablar con las niñas, hablar con las señoras también. Fue complejo, como te comenté, lo del actor principal. Hablé con esta chica, la chica al principio me dijo que no, después fue como, no, dale pues. Entonces creo que quedó muy bien porque ella era una de las 2 que sí tenía experiencia y la verdad que todo fluyó natural. Creo que el equipo que tenía en ese momento me ayudó bastante. Sí, y bueno, y aparte que también tu primer proyecto, yo imagino que después de esa experiencia, pues ya, ahora ya de repente, como, bueno, yo lo que hago es, tengo como una checklist de cosas que, ¿Qué no no, harías?
que siento que debo de implementar de repente en este proyecto y al final, cuando ya sale el proyecto, agarro el proyecto y hago, bueno, qué cosas hice o qué cosas no logré hacer o qué cosas pudiera mejorar, ya hago como un feedback, un auto-feedback se podría decir, que me puede servir ya como para mis siguientes proyectos, ¿verdad? Fíjate que yo lo hago de una manera diferente. Me pongo a escuchar podcasts del área en la que yo siento que fallé. Y aunque no parece, yo creo que el equipo debería de saber el trabajo que hace cada uno de los departamentos, porque es muy importante. Creo que todos tenemos que tener como indicios básicos, técnicos, de en qué plano querés las cosas, o los sonidos, cómo los querés, o cómo querés la iluminación, cómo querés el maquillaje. Creo que si tenés que saber expresarte, entonces lo que hago es que sí, me siento a razonar. Tal vez no lo apunto, pero me pongo a escuchar podcasts y con los podcasts creo que con la experiencia de la otra persona Claro. y la mía, ya puedo como hacer algo. A mí me gusta el podcast de A24, es muy bueno. Y el cinematógrafo Roger Deakins también tiene como su propio podcast y él invita a cinematógrafos, directores. Es interesante escuchar esa experiencia, ¿verdad? Porque a veces yo creo que mencionas también, bueno, Guillermo del Toro menciona este tema, pero yo creo que a veces uno mistifica mucho el cine, ¿verdad? O las partes técnicas, o a veces de repente no tiene personas como adecuadas, como que le simplifican las cosas, ¿verdad? A veces uno, escuchando yo podcasts de personas que uno admira o directores de películas que uno ha amado siempre, em, cómo simplifican las cosas, ¿verdad? Al final lo simplifican de tal Sí. manera que se hace relacionable para uno y que uno puede realmente implementarlo en nuestros proyectitos acá, ¿verdad? Yo lo que sentí escuchando podcast y entre los talleres fue como, bueno, ya terminé Ósculo y ahora qué. No sé si te pasó como ese vacío existencial a vos con alguno de tus proyectos, pero Ujú. sí a mí fue como, ¿y ahora qué voy a hacer? Me sentí como creativamente exprimida. Entonces, casualmente tuve dentro de este masterclass a Michelle Garza Cervera, que es mexicana, acaba de ganar con su película Huesera, su primera ópera prima. Yo fue como le pregunté, ¿cuánto tiempo te tardaste en rodar esta película? Me dijo que 11 años. Y para mí fue como, wow. Y el guión, ¿cuánto se modificó el guión? O sea, 7 veces en ese transcurso del tiempo. Y ella tenía dos productores, una chica, un chico, y para mí sí fue como entender de que cuando algo es bueno tenés que trabajarlo a detalle y que tal vez no tenés que ir como a la carrera, que creo que es lo que muchas personas a veces hacen, Sí. pero a veces a algunos sí les sale bien, ¿verdad? Sí, o de repente a veces si tenés como porque es como pescar, ¿verdad? Que tenés una idea y, Y la tenés que y la agarrar. tenés que agarrar, por lo menos anotar Yo tengo sí, una una libretita. libreta en blanco y a veces estoy en la calle y siento como un chispazo y solo lo comienzo a Sí, apuntar. y lo dejas ahí para después, ¿verdad? Sí, Sí, eso es algo que, por ejemplo, acá, y me he fijado también de repente en industrias más corridas como Hollywood, sí. que hay una industria, no solo es industria de hacer cine, sino que inclusive la parte de guión de por sí es una mini industria. Hay miles y miles de guiones y guionistas tratando de meterse en los estudios o ver cómo les pagan por sus guiones, que inclusive hay un modelo que se llama opcionar, que es que yo te doy un cierto porcentaje de dinero para tener los derechos de si en un año o 2 años quiero hacer el guión, tengo la opción de hacerlo, y si no lo hago, pues se libera la opción. Entonces es todo un proceso y a veces me gusta ver un poquito esa industria, ya que ahí te recomiendan, bueno, yo sé que al final pues un proyecto, cuando ya uno hace sus primeros proyectos, uno se da cuenta que pueden tardar muchos años en hacer un pequeño proyecto, Sí. pero los guiones sí no cuestan nada. Levantar los fondos para un proyecto, no, eso sí es todo un proceso, y más aquí en Latinoamérica, en Honduras, que todavía no hay una industria donde vos puedes ir a tocar puertas y ya hay alguien que ya te puede financiar un proyecto. Es un poquito más complicado que eso, pero generalmente en Estados Unidos te recomiendan por lo menos de cada 2 años, por lo menos escribirte un par de guiones y tener los otros listos, que las otras ideas que querés ir desarrollando lentamente. Eso para que puedas tener tiempo de rotar tus proyectos, irlos mejorando y de repente te sale uno,
porque muchas veces vos te reunís con un financista ya, dicen, y bueno, tengo este proyecto. Ok. ¿Qué más tenés? Sí, Entonces uno tiene que estar listo siempre como con varias opciones, pero siempre dentro de nuestra lista de cosas que uno quiere contar, ¿verdad? sí, eso es bien importante lo que dijiste dentro de la lista que uno quiere contar, porque yo siempre me he planteado eso como productora, es cuál es mi movimiento, o sea, qué me va a mover a mí para producir. Y creo que siempre tendrían que ser cierta cantidad de temas que están dentro de mi integridad. Y creo que por eso estoy haciendo cine, porque si no pudiera estar trabajando en cualquier otro espacio donde podría estar ganando bien dentro de mi salario fijo estable, pero la verdad que para mí el cine me da estabilidad emocional, mental, me da vida, creo que me da mucho más de lo que me podría dar una empresa. Ya perdimos a esta muchacha, ya no hay vuelta atrás. Es algo que hoy estábamos hablando con un compañero y precisamente nos decía eso. Cuando ya te metes en esto del cine, ya no hay vuelta atrás. Sí, Ahora, ¿cuál pensás vos que es como que es la temática que más ahorita te llama la atención? Porque al final uno, no es como que uno tiene que tener una temática, al final, si uno siente la predilección por contar una historia, yo creo que uno la puede contar. Ahorita en este punto que estás de tu carrera, ¿qué pensás que te jala o que te llama la atención? fíjate que ahorita me llama la atención los temas sociales y ambientales. De hecho, el corto que estoy produciendo junto a Jessica Guifarro, que es la guionista y directora, trata sobre un tema ambiental, social de un barrio en Tegucigalpa. Toca el tema del agua, que creo que es muy importante dentro de Tegus, lo que vivimos en Tegus. Lo sabemos de que aquí a veces el agua se va para no volver en 3 semanas, ¿verdad? Y en esa calle el agua corre y corre todos los días a una presión increíble y nadie hace nada para embalsarla o recuperarla o tratar de esparcirla a los vecinos de la zona. Esos son los temas que me mueven actualmente. Es mi primer cine documental. Ha sido una nueva experiencia y creo que como alguien que no está formada oficialmente todavía, sí ha sido como bastante retroalimentación propia. O sea, aparte de estar como avanzando en este proyecto, también tengo que estarme alimentando y asesorando con personas, como escribirle a fulana, hey, fíjate que estoy haciendo eso, pero como es cine documental tal vez no tiene una claqueta, no tiene un corte. Entonces sí, para mí ha sido como un poquito más complejo porque los anteriores que realicé fueron ficción. Pero igual, o sea, me gustaría volver también a la ficción porque creo que el drama tiene su toque también. Sí, y yo creo que también es importante que identifiquemos quién es se puede decir nuestras personas que uno puede llamar con confianza para hacer preguntas, porque de repente no toda persona está tal vez tan accesible para que uno poder realmente meterse en su cerebro y obtener, bueno, retroalimentación que uno anda buscando, que uno necesita. Fíjate que en la colectiva he encontrado ese espacio con las chicas. Al principio no lo sentía y ahorita que estoy un poquito más involucrada, yo les he mencionado ya que es lo que me gustaría que las nuevas generaciones del proyecto de una mirada propia que tiene la colectiva pudieran enfocarse en dar esos apoyos, esos acompañamientos, porque creo que a uno le surgen muchas preguntas en el proceso de la creación de o cuando se estás introduciendo al mundo de, porque también no sabes si quieres hacer cámara, si quieres asistencia de dirección, si quieres ser director, si quieres ser arte. O sea, también puedes probarlo cada una de sus ramas y no hay ningún problema y encontrar la que más te gusta. Entonces sí ocupas un espacio seguro. Claro, bueno, y en tu caso, pues bueno, llevas un par de años ya metiéndote en este mundo del cine y ya sos subcoordinadora del Sueño de Alicia, ¿verdad? Felicidades, primeramente. Gracias. ¿Qué representa para vos este rol o cuáles son las metas acá? Bueno, para mí es muy importante, la verdad, porque ya llevaba 2 años siendo voluntaria del Sueño de Alicia y me gusta bastante. Es una muestra de cine solo para mujeres y es a nivel hispanohablante. O sea, nosotras conseguimos películas para que las chicas puedan ver producciones de toda América Latina o España, o a veces ahorita queremos introducir de otro espacio y también donde no solo sean directoras mujeres, porque tal vez el director puede ser hombre, pero el equipo lo conforman mujeres también. Y hay muy buenas producciones. Creo que esta es como una pequeña prueba para las personas
de lo que puede ser la escuela de una mirada propia, ya que el Sueño de Alicia te ofrece masterclass, talleres, dentro de las proyecciones que hay también, que son completamente gratuitas, hay foros donde vos podés dialogar entre el público o a veces el foro se abre con la director o los productores de la película que se está proyectando. Sí, ¿verdad? Lo importante de la vez pasada asistí a una exhibición al lado del Centro Cultural España de películas, es una muestra de películas españolas y cualquier persona que pasa por ahí en la calle pudiera asistir y ver. Y después tener conversatorios con personas que de repente no, tal vez no saben mucho de cine, pero qué bonito es traer esos proyectos a que la gente lo mire, ¿verdad? Creo que una de las cosas que a veces hablamos acá con nuestros colegas es em, de que la persona, uno sabe, digamos, vos sos Selene, yo soy Fabricio, aquella otra persona está haciendo cine, pero de repente la persona, el hondureño normal, no sabe qué es lo que se está haciendo. Nuestro público. O tal vez, yo siempre digo que, bueno, Honduras es un país bien americanizado, entonces de Sí. repente también, inclusive en el cine, tenemos de repente influencias que si no tenemos estos espacios para traer cine diferente o ver qué más hay, creo que eso nos permite abrir un poquito más nuestra mirada, ¿verdad? Es bien importante eso que estás diciendo porque nosotros no tenemos una industria, por ejemplo, como Hollywood, como lo mencionabas hace un momento. O sea, nuestra industria es empírica y nosotros venimos iniciando el cine independiente. Entonces sí, o sea, a veces llevar a una proyección independiente a alguien, para mí ha sido como, no pensés que vamos a ver algo como en Hollywood, que es una comedia romántica o una película de acción. No, esto va a ser como ver tu día a día en una pantalla grande. Entonces, hasta me da escalofríos porque es como identificarte vos con el personaje. Al final es eso, ¿verdad? Porque por eso crearon Bollywood, para también en la India identificarse con sus personajes. Claro. Y también, bueno, en Corea también tiene como que su propia industria, Brasil también tiene una industria bastante nutrida, Argentina también, yo creo que en Centroamérica creo que lo que más se acerca tal vez es el Festival Ícaro, ¿verdad? Que tenemos un festival regional y que al final pues se celebra en Guatemala. Tuve la oportunidad de ir el año pasado y es bien interesante ver cuál es la perspectiva de cada país al ver de repente una muestra de cine de toda Latinoamérica y en específicamente pues las obras de Centroamérica, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Panamá y Guatemala y ver cómo son esas historias que se están contando, ¿verdad? Porque a veces uno de repente mira las estrellas de Hollywood, pero de repente es importante ver qué se está haciendo regionalmente, ¿verdad? Sí, o a nivel, sí, correcto, como lo acabas de mencionar, regional. De hecho, el año pasado tuve la oportunidad de ser voluntaria en el tercer círculo de industria cinematográfica a nivel iberoamericano y era ver a cineastas de Costa Rica, Puerto Rico, República Dominicana, Panamá, El Salvador, Guatemala. Aparte de que creas contactos y te haces como conocer dentro de la región, te da una idea de cómo está tu país vecino en el cine y te das cuenta de qué les hace falta a ellos o qué nos hace falta a nosotros también en avanzar o cómo te puedes apoyar, porque a veces las coproducciones, por ejemplo, La Fuente está haciendo una coproducción guatemalteca hondureña, eso le da más fuerza al proyecto. Entonces sí es importante, pues, O a esos veces espacios. a veces uno se abruma viendo de repente lo difícil que es levantar algún proyecto acá y ahí cuando vas a un entorno de eso donde conectas con cineastas de la región y te das cuenta que todos estamos todos Todos estamos estamos igual. en lo mismo. De Sí. hecho, vi algo muy bonito de esta gente, que ahora las tengo en mis redes sociales, y es que ellos para realizar su primer largometraje están como recaudando fondos a través de una página en PayPal. Entonces vos puedes donar cualquier cantidad de dinero para que ellos puedan tener fondos para rodar su Bueno, yo, largometraje. yo creo que también es necesario ver, porque a veces uno le enseñan, digamos, una manera de dirigir o una manera de producir o una manera de levantar un proyecto, pero aquí realmente cada quien hace su proceso, ¿verdad? Y ahorita pues yo creo Sí. que estamos en una etapa, bueno, más saliendo de pandemia, en la cual pues podemos ir testeando diferentes maneras cómo se va financiando un proyecto, la crowdsourcing, crowdfunding, de repente ahora ya con la ley de cine esperamos que también ya podamos pronto, inclusive
preparar tu carpeta y poder tocar puertas a empresas para picharle un proyecto y a empezar a usar esas estrategias que a veces uno mira en papel, como ir a ofrecer, a buscar sponsors y ver cuál es el canje que Sí, se va a de dar. hecho eso fue como algo nuevo para mí en este cortometraje. Fue como, ok, hay que buscar sponsor para la alimentación del café, que vos sabés que es algo muy importante, alimentar al El equipo y café es darle cafecito, importantísimo. sí. Entonces fue como, pucha, pero ¿quién me lo va a regalar? Uno tiene esa mentalidad, ¿verdad? No, pero más bien yo le estoy ofreciendo a esa persona a ser uno de los patrocinadores de mi proyecto y que lo estoy escogiendo a él. Vamos a ver pues, un ejemplo porque es un producto nacional, porque también mi producto es nacional, porque esto va con esta ideología, tu producto va con esta ideología, entonces, ¿por qué no nos unimos, nos hacemos aliados? Te doy menciones en redes sociales y agradecimientos en los créditos también, ¿verdad? Sí, yo creo que también es importante ver lo de las métricas, ¿verdad? Ya que las redes sociales, pues ahorita, pues estamos viendo también, si miramos un panorama global, una especie de cambio entre las audiencias. Están cambiando del método tradicional de televisión, el canal tradicional, a podcasts, Sí, canales en YouTube, en Rumble. Hay plataformas alternativas para todo. Y ahorita todo es métrica, ¿verdad? Todo es a cuántas personas llegas. Por eso yo le digo a la gente que, bueno, nosotros tenemos que empezar a ver cómo nos potenciamos como cineastas a nivel de redes sociales para llegar a las personas, porque no es lo mismo que vayas a buscar un sponsor, de repente ya hasta hace una semana empezaste sí. tu página de Facebook o de Instagram, que de repente ya tengas un poquito o por lo menos que se mire que estás cultivando un poquito de audiencia para que pueda hacer tu caso de que sea una partnership estratégico. De eso, hecho, eso que vos mencionás, en ese momento fue algo que me hizo no renovar mi contrato a finales del año pasado, en diciembre. Yo dije, o sea, no puedo estar en dos cosas, necesito trabajar mi perfil profesional. O sea, no puedo decir, soy cineasta y estoy trabajando de coordinadora de un espacio, o sea, tengo que levantarme todos los días, respirar cine, sudar cine y comer cine. O sea, así lo pensé. Y literal fue como, bueno, voy a agarrar todas las cosas que habían hecho en ese tiempo, que las había tenido guardadas, todas las fotitos y esto, no subía nada a mis redes, comencé a mejorar mi perfil. Estaba como un coming soon. Sí, ajá, como La cargando nueva Selene. y la gente me dice como, wow, ¿cómo has hecho esto en esta cantidad de meses? Y yo como, no, más es que las estaba publicando, se las estaba guardando y ahorita las estoy publicando porque quiero mejorar el perfil. Y de hecho yo hace unos 5 meses atrás no me hubiera visto tan tranquila aquí hablando con vos frente a una cámara, hasta que también me di cuenta que es parte de mi rubro, saber venderme. Y si yo también no puedo pichar un proyecto, también ahí murió la Sí, idea sí, yo creo que también, y eso es algo que a veces uno peca de inocente. uno es cómodo detrás de la cámara de repente, ¿verdad? Pero de repente uno no se da la tarea de promocionarse también, porque al final, bueno, no solo es el proyecto que estás trabajando, es Selene personalmente, básicamente sos tu marca de cineasta, ¿verdad? Sí. Y al final pues nos enseñan también, bueno, tenés que tener tu página web, tienes que tener tu perfil, porque la idea también es, hablando de Guillermo del Toro, como él también dice, lo único de ver que te da tu país es tu pasaporte. O sea, no hay que estar como que esperando que el gobierno nos resuelva proyectos cinematográficos y depende también de la temática que quieres tocar, ¿verdad? Porque también hay otro cineasta sueco, se llama David Sandberg, que a él le gustaba el terror. Pero en el fondo gubernamental de Suecia generalmente están orientados para de repente proyectos más drama, más personales, más Ujú. sociales. Entonces él quería el terror y los proyectos que él pichaba de repente nunca les paraban bola. Hasta que él, bueno, hizo un cortometraje, quedó en un festival y 3 doritos después alguien lo estaba contactando para ver si quería hacer una película de este cortometraje. Y ahora pues ya él ya ha tenido un recorrido a través en Hollywood, ¿verdad? Y entonces a veces pues está bueno ese consejo de, bueno, el pasaporte lo único de ver que nos puede dar nuestro gobierno en el cual pues bueno, hagamos nuestros proyectos y tratemos de salir. También creo que eso, o sea, no puedes, como vos decías, atenderte a lo del gobierno, como también no puedes atenderte a lo que te dan tus padres, por ejemplo. Que yo veo que muchas personas les dicen, esto vas a hacer y esto es lo que hacen. Creo que es aventarte y seguir tus sueños, porque
tal vez, por ejemplo, mi familia a veces no entiende, la mayor parte de mi familia, como que qué es cine y por qué Selene está haciendo cine en este país, donde los artistas no generan tanto ingreso. Pero yo creo que nosotros le estamos abriendo camino, ¿sabes? Como muchas otras personas anteriores, a mí o a vos, hicieron cine de primeras acá, como Francisco. Yo siento que, o sea, le doy las gracias porque ya hay un precedente y creo que nosotros tenemos que comenzar a marcar ese precedente. Si no, nunca se va a abrir esa industria que todo el mundo espera. Yo creo que a veces se nos olvida apreciar los esfuerzos que están haciendo, ¿verdad? A veces Sí, creo que, y eso no es ser o no ser crítico, nosotros entendemos que estamos en una situación diferente, que no estamos en Hollywood, no estamos en un país con escuelas de cine en cada universidad, y al final estos esfuerzos son los que, de estos proyectos que han venido, son los que nos han permitido a nosotros pensar que se puede hacer, ¿verdad? a mí me hace feliz ver que un colega de la industria está viajando, ganó premios o su corto está en festivales porque, o sea, yo lo veo y yo digo, yo tengo la oportunidad también. Si esta persona lo hizo, por ejemplo, Cuerpos Vivos de Andrea Arauz, si Andrea Arauz lo hizo y logró tanto con ese corto, ¿por qué La Fuente no lo va a lograr si estamos dentro del mismo laboratorio, de hecho, donde Cuerpos Vivos se desarrolló? Y es importante que estas personas también nos transmitan que se puede hacer, ¿verdad? Porque suele suceder también como en el ambiente laboral normal, ¿verdad? Que de repente entras un trabajo y tal vez hay alguien que tiene un puesto un poquito más Sí, especializado y crean un misticismo para llegar ahí que al final te como que te desmotivan. desmotivan o dije, bueno, ¿será que es tan difícil la cosa? Pero yo creo que es bueno pues tener estos colegas que nos guían, pero a la vez nos dicen que sí se puede hacer. No hay nada diferente más que ponerte a trabajar, pues. Sí, creo que está el ponerte a trabajar y también buscar a las personas adecuadas, ¿sabes? A las cuales vos les puedes hacer tus dudas, consultas, preguntas, em, comentarios y que vos sepas con quién te vas a juntar, pues, porque también no le vas a hablar al maje que te está poniendo dificultades en la vida. O sea, si también se lo tengo que sacar cuchareado y no me quiere decir nada, pues yo me voy a preguntar a otra persona. También he aprendido algo muy importante en el cine. El no ya me lo tengo ganado. Yo voy por un sí. Claro. Y yo voy a tocar a todas las puertas de todas las personas que me puedan ayudar con una duda o consulta que yo no tenga, porque también aquí es bien empírico, o sea, la colectiva en una mirada propia te da como una introducción a lo que es el cine, pero ya cuando vos te metes realmente de lleno en cierta parte, ya te das cuenta que eso solo era la punta del iceberg. Y así también es el aprendizaje en general, ¿verdad? Una universidad, por ejemplo. Yo salí de la parte de sistemas. Em, Cuando ya uno se ve el mundo, lo poquito que le enseñaban a uno de cada aspecto, cuando ya uno se mete al mundo real, al mundo laboral, que hay inclusive áreas completas que son súper especializadas y uno tiene que empezar a encontrar su camino, ¿verdad? Y lo mismo también me imagino que en esta enseñanza, inclusive, bueno, tampoco es que en Estados Unidos o en estos países grandes donde hay escuelas de cine es que salir graduado de cine es que ya tenés garantizada una carrera de cine. Eso también es un pensamiento erróneo al final. Sí. Quien termina haciendo es quien realmente tiene esa pasión y se te tira a buscar hacer sus cosas. Y aún acá, o sea, las personas que salen de las carreras convencionales, perdón, estas personas no tienen un trabajo fijo. O sea, el que tiene esa pasión por salir adelante y realmente se agarra y que lo demuestra por qué estudió X o Y carrera, es que sale adelante. Yo creo que más que todo en Latinoamérica, que es un poquito más complicado, ¿verdad? La Sí, situación. así definitivamente. Em, Ahora, Selene, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que estás pensando a nivel de proyectos? ¿Qué más querés taclear como productora? Que nos mencionas que también, yo creo que sí tenés una muy buena predilección para convertirte en una excelente productora. Obviamente en cualquier área que te metas, ¿verdad? Pero particularmente en esta yo siento que tenés ya un don innato de planificación y coordinación. Contame un poco qué otros proyectos te gustaría trabajar o en qué has pensado. Ok.
Fíjate que ahorita sí, bueno, con la coordinación del Sueño de Alicia, ya también con la producción de La Fuente, creo que sí me gustaría agarrar algo más, pero como asistencia de dirección. Me gustaría profundizar un poquito más porque aquí estamos acostumbrados a ser todólogos y el asistente de dirección no está como muy reflejado ese rubro entre nuestro medio hondureño. Y lo he visto en varios masterclass y me llama mucho la atención. Al final, uno en los primeros proyectos que nosotros hicimos, asistente de dirección era como que, no era como que el rol, sino que, bueno, vos vas a ser asistente director, le asignaba ya uno a uno de nuestros compañeros, pero es un rol muy importante y muy específico, con Sí, tareas y predilecciones bien específicas. creo que me gusta esa parte, ¿sabes? O sea, me gusta la parte de la producción donde puedo tener todo organizado, pero esa parte de asistencia de dirección creo que tiene un poquito más de contacto con lo creativo. Y esta parte es la que me llama bastante la atención porque yo te ayudo a vos como director a fluir, a que todo esté en orden, todo esté en su lugar, sé cómo todo el mundo va en su proceso, pero tampoco estoy ahí como con el látigo del desprecio, sino que Bueno, y el jefe del set generalmente se le atribuye al asistente director. sí, correcto. Y me gustó mucho bastante en la clase que me dieron como los materiales. Bueno, como esa plataforma de Studio Blender, también ella hablaba sobre códigos de colores, de cómo ella sabía qué cosas sí tenía que tener y qué no, subrayándola por colores en el guión, cómo desglosaba, desmenuzaba el guión, Bueno, cómo y Studio Binder también, hablando de ello, el canal de YouTube también es un punto de aprendizaje grande, pues ellos sí. constantemente sacan videos de todas las facetas del cine, dando ejemplificaciones. Creo que uno se tiene que seguir educando, ¿sabes? De cualquier manera. O sea, entrando, ahorita el ICINE tiene bastantes talleres disponibles, gratuitos, no solo del ICINE, sino que también me he fijado que, por ejemplo, la Embajada de Estados Unidos ha traído a personas para que te ayuden con el asesoramiento de tu guión o el desarrollo de tu proyecto. Entonces creo que uno tiene que estar siguiendo a las plataformas adecuadas y a las personas indicadas también, porque tal vez yo no sigo una plataforma que vos seguís, Fabricio, pero vos lo compartiste. Claro, Entonces yo me di cuenta de esa convocatoria por tu cuenta sí. y estarnos educando, Y pues. la parte del aprendizaje, pues que hay varias maneras, que hay bastantes maestros en cada parte y al final, pues, Sí. pero no con todos vas a como congeniar o no congeniar, sino la manera ¿Cómo trabajan? como se explica el material, de repente te sale más fácil absorber el conocimiento de otra manera de hacerlo, ¿verdad? Lo importante es compartir las cosas y no como que tenerlo acá y como... A mí me gusta esa parte de compartir. Bueno, yo creo que cuando ustedes estaban en este espacio, cuando recién nos conocimos, yo estaba escribiendo el guión, creo que varias veces ahí fui a molestarles, como a preguntarles cosas. Con Y penita y nosotros se le da sí, la y pena. deja la pena, venía, enseñaba. Y sí te da pena, pues al principio, porque es mostrar como tu primera obra y no Sí. sabes si está bien hecha. Y así a varias personas, con pena les enseñé el guión y con pena lo recibí porque era como aquellos marcadores rojos, Sí. como y esto no tiene sentido, esto porque va acá, y ya te vas dando cuenta que no, vos, o sea, tenés todo el conocimiento y creo que tienes que estar abierto a eso, que siempre va a llegar alguien a que te va a poder retroalimentar y creo que esa es una parte bien bonita que he aprendido en el cine, la humildad. Yo no era para nada humilde, creo, antes y ahora creo que tener esa ¿Cómo se apertura. atreven a criticar ¿Cómo mi...? se atreven a juzgar mi trabajo? Sí. No sabe que me desvelé toda la noche y No, está malo. no miran estas ojeras, dice. Y las Y canas. Las canas son ¿cuántas, esenciales y asesine. Uy, cómo está esa cabellera desde que empezaste a... fíjate que fue algo bien chistoso que me puse a hablar con varias personas del rubro y fue como desde que empecé en el cine ya me salieron mis 5 canas Ya como parecía por así este como Jean lado. Grey de los Sí, y la X-Men. voy a dejar ahí porque me siento orgullosa. Esta es de Ósculo, esta es de qué pasó con Mariela, aquí va otras de La Ya cuando Fuente. tengas suficiente ya las puedes ir sacando Sí, enrollando. son esenciales. Sí. Bueno, Selene, te agradezco bastante por venir aquí a hablar, platicar con nosotros. Es un honor pues ver cómo esta muchacha ha agarrado esa pasión por el cine y que quiere hacer eso y estamos pues muy contentos de poder seguir tu trayectoria y ver hasta dónde llegas. Bueno, Fabricio, gracias a ustedes. La verdad que me gusta que abras este espacio.
para todas las personas de nuestro rubro, porque es una manera en la que nos podemos dar a conocer a nivel nacional. Creo que es bien importante tener lugares así donde también uno pueda expresar y hablar lo que piensa y siente. Claro, y no, claro, y sentí este espacio como tuyo también, y en cuanto cuando quieras, tengas algún otro proyecto que comunicar con la gente, pues nos avisas y estaremos encantados de tenerte. Bueno, Bueno, muchas gracias por sintonizar este nuevo episodio del podcast de IndieVox Studio. Si les gustó, por favor denle like y suscríbase a nuestro canal de YouTube para más contenido y más invitados especiales para hablar de esto, de lo que es el cine hondureño. Y nos vemos hasta la próxima.